María y en esta bella región de Francia he encontrado la fórmula perfecta. Un francés se cruzó en mi vida y Estrasburgo me abrió las puertas a un buen proyecto profesional. ¡María! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, a ver, te cogemos ahora mismo que estás trabajando. Sí, acabo de salir de trabajar. Y nada, pues aquí esto es uno de los organismos del Consejo de Europa. Este edificio concretamente es el EDQM, que es la Dirección Europea de la Calidad del Medicamento. Yo soy química, yo estudié en la Universidad de Zaragoza y luego me vine a Francia a hacer un máster y bueno, yo trabajo en la zona de las muestras de referencia. A tu trabajo no podemos acceder. No, porque son edificios restringidos, tenemos nuestros accesos personales, incluso yo no puedo entrar en muchos sitios, por ejemplo, a todo lo que son los laboratorios, donde se guardan los virus o productos un poco más especiales, yo tampoco puedo entrar. Luego, dentro del trabajo es como si trabajas en una empresa normal, ya os lo digo. Oye, y ahora que estamos en cuanto a las condiciones, ¿cambia algo? Cuando pasas a trabajar en el Consejo de Europa ya no perteneces al sistema francés, los salarios son bastante elevados, nosotros no pagamos impuestos y luego la seguridad social, que es un sistema privado especial europeo también. Ahora entonces estamos en el barrio europeo y Estrasburgo es capital, al igual que Bruselas, capital europea. Exacto, este es el barrio europeo, que es donde se encuentran la mayoría de los organismos oficiales. El Consejo de Europa fue creado después de la guerra para proteger los derechos humanos en Europa. Nos podemos encontrar pues con gente un poco de todos los países, senadores, etcétera. Mira, nos hemos encontrado con un señor que acaba de salir, que es la Asamblea Parlamentaria aquí en el Consejo de Europa. Le preguntamos que ¿Qué hace, ¿no? Aquí. Commission of the Justice. Ajá, él es de la Comisión de Justicia de la Comisión de Rusia de la Asamblea del Parlamento. Begin our work together with other European Y nations. discuten pues cuestiones europeas comunes. Human rights. Do you know something about Spain? I was been in Spain many Where? times. Ha estado varias veces en España. Zaragoza, Y ha estado en Zaragoza. Madrid. Zaragoza, be fine. Goodbye. Bye. ¿Y este edificio dentro de todo este barrio europeo, cuál es? ¿Es importante? Sí, es el Tribunal de los Derechos Humanos. Es muy importante porque es la única corte de todas las que pertenecen a la Unión Europea que permite que un ciudadano ponga una denuncia a un Estado por incumplimiento de la Convención de Derechos Humanos. ¿Y estos carteles que tenemos aquí? Podemos ver que se manifiestan aquí porque su caso no ha estado tratado todavía, no ha sido definido como ellos querían, etc. María, ahora estamos ante uno de los edificios más grandes e importantes del Consejo. Efectivamente, esto es el Parlamento del Consejo de Europa. Escucharéis que el presidente de España está en Estrasburgo y viene a este Consejo de Ministros que se hace una vez al año. El objetivo principal es hacer todo tipo de presupuestos para el Consejo de Europa de los diferentes temas que son de actualidad, como por ejemplo en este momento puede ser la inmigración. Bueno, pues os he traído a uno de los pulmones verdes de la ciudad, que es el Parque de l'Orangerie. Significa el Parque de los Naranjos. El Estado francés donó 140 naranjos en la época y los plantaron alrededor de este pabellón, que es el pabellón Josefina, que fue construido en honor y para la esposa de Napoleón. Pero como podéis ver aquí, naranjos... Eso es lo que te iba a decir, aquí yo no veo ningún naranjo. Quedan tres naranjos de la época todavía, están en el interior y solo se pueden ver 3 veces al año. Hoy no vamos a tener suerte. Hoy no va a haber naranjos, pero bueno, va a haber otras cosas. Tenemos un montón de cigüeñas y tenemos uno de los pocos centros de reinsección de cigüeñas que quedan aquí en Alsacia. Son el símbolo de la Alsacia. Muchas son bebés que han nacido aquí. Yo creo que claramente esa de ahí está incubando. Está haciendo huevitos de nuevas cigüeñas. ¿Y por qué es el símbolo? Cuando venimos a Alsacia podemos ver que hay un montón de nidos encima de las casas típicas de aquí de la Alsacia. Ahora podemos escuchar una cigüeña. Sí. Está muy ligado a un tema pues histórico, supersticioso, etc. Si ellas hacían un nido en tu casa era un símbolo de buena suerte. ¿Y a ti te ha dado suerte la cigüeña o no? Ninguna cigüeña ha puesto un nido en mi casa, desgraciadamente, así que tendré que seguir esperando. María,
María, ¿ahora dónde estamos? Hemos llegado al centro de la ciudad y aquí concretamente tenemos los famosos puentes cubiertos. Estos puentes cuando se construyeron estaban cubiertos. Había muchas enfermedades y para intentar que no se propagasen esas enfermedades hubo un momento en el que se decidió dejar los puentes abiertos y se quedaron así. El centro de Estrasburgo es una isla que se llama la Grande Île y está todo rodeado de agua y por el medio también pasa los canales. Vamos a llegar a la zona de la Petite France. ¿Por qué ese nombre? En la época de la sífilis había un hospital muy famoso que recogía a los enfermos y los curaba aquí en este barrio. El hospital se llamaba la Petite France y entonces al final se quedó llamando la Petite France y ahora es uno de los sitios más cookies de la ciudad, más monos. Es que es un barrio muy turístico. Ah, sí, es por excelencia el barrio turístico de Estrasburgo. Como podéis ver, aquí hay un montón de gente haciéndose fotos, haciéndose selfies. Sí. ¿De dónde? De Zaragoza. ¿Y vosotros dónde sois? Bueno, yo soy de Madrid. Llevo tiempo aquí, pero soy de Venezuela originalmente. Bueno, madrileña, ¿qué te está pareciendo esto? Buah, espectacular, muy bonito, ¿eh? O sea, muy recomendable. Y la arquitectura, la Casa de los Entramados, pues es algo que muestra la herencia germánica y alsaciana de esta comunidad. Bueno, Oye, ¿y tú qué haces aquí, por cierto? soy estudiante de la Universidad de Estrasburgo, cultura iberoamericana, algo curioso. Adiós, aragoneses. Adiós. Adiós. Chao. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans... Ahora estamos en una de las calles de Estrasburgo donde hay más ambiente, que se llama la Grande Rue, la calle grande. Os he traído aquí porque hay algo bastante curioso. En esta casa, Claude Royer de Lille compuso la Marsellesa. Todo el mundo se piensa que nació en Marsella Eso es lo que te iba a por decir. su nombre. Pero no, aquí va a salir una persona que habita en esta casa, en la calle de la Marseillaise. Bonjour, on voulait vous demander qu'est-ce que c'est pour vous d'habiter dans cette maison. C'est symbolique et c'est un habitat social, du coup ça répond aussi à l'hymne national. Son apartamentos pues más baratos que pues para los estudiantes o para la gente sin recursos, entonces responde al patriotismo, el Estado, como que está ligado con la Marsellesa. ¿Y cómo dice ese himno? Bueno, os lo cantaré un poquito. Es Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ese fini porque canto fatal. María, esto es diferente a la Petite France, ¿no? Esto es el centro de la ciudad. Estamos en una de las plazas más importantes, que es la Plaza Kleber. Aquí están todas las tiendas, los cines. Esto en Navidad está a tope. Hay casitas del mercadillo de Navidad por todas partes y lo que es muy representativo es el gran árbol de Navidad que se planta ahí. Este es uno de los sitios más especiales de Estrasburgo porque es la tienda de Navidad y os quería traer aquí porque es realmente muy especial. Bonjour. Y una tienda abierta en Navidad todo el año. Todos los productos que queráis, especialmente para colgar en el árbol, de todas las temáticas, de todo tipo de materiales. Por ejemplo, ¿esto qué es? Antes no tenían bolas de Navidad, entonces decoraban pues con bretzel, que es algo muy típico de la Alsacia. La cigüeña es el símbolo de la Alsacia y como no, pues no podía faltar como decoración de Navidad una cigüeña en nuestro árbol. Una piececita cuesta en torno a 10 euros. Todo es artesanal, entonces por eso las piezas pues son piezas muy especiales. Uno de los productos más caros que tienen en esta tienda de Navidad son los cascanueces. La semana pasada vendieron uno a 400 euros y estos dos que vemos aquí valen 200 euros. Muchas tradiciones que guarda la Alsacia sigue siendo base de la cultura alemana, por eso tienen aquí los cascanueces. Enfants des parcs, gamins des plages. Ahora hemos venido a esta calle que, bueno, en Estrasburgo nos vamos perdiendo por diferentes calles, pero esta es muy especial. Es claramente la calle más turística de toda la ciudad, porque si nos fijamos va a desembocar en la gran catedral de Estrasburgo. ¡Qué bonito! Se llama la catedral Notre Dame de Estrasburgo. Es la cuarta catedral más alta del mundo y es la segunda catedral más visitada de Francia. ¿Cuánto mide? La torre, 142 metros. Lo que es muy interesante y muy bonito de esta catedral es el gran rosetón que tiene ahí en medio, que podéis ver.
nos encontramos con una de las casas más típicas de aquí de Estrasburgo, que es la Maison Quai-Marcel. Desde que se creó siempre ha sido un hotel-restaurante, por eso es muy tradicional y tiene tanta fama. Bueno, y ahora vamos a entrar al restaurante, que es el más famoso de Estrasburgo y posiblemente el más antiguo de Francia. Nos recibe... Bonsoir. Merci. ¿Por qué este restaurante es tan famoso? C'est une maison très ancienne, voilà. Donc c'est 1427 exactement. De 1427 data el restaurante. En un día pueden hacer 1300 cubiertos. Hasta el tercer piso tenemos fotos de todas las personas que han venido a visitar. Madonna, el Papa, los antiguos presidentes, el antiguo rey de España, con Felipe González, en el 95. Hace unos cuantos ya, ¿no? Sí, hace ya unos cuantos, pero bueno, aquí se han quedado colgados. Oye, ¿cuánto puede costar cenar o comer aquí? Pues un menú degustación suele estar en torno a unos 50 euros, más o menos. Por ahí hay un grupo cenando. Sí, están aplaudiendo porque aquí hay unas salas donde se hacen pues fiestas un poco privadas, un poco especiales. Este sitio, como podéis ver, es todo muy especial. ¿Qué tal? Pues os presento a Christophe, que es mi novio. Christophe, entiendo que eres francés. Sí, soy francés. ¿Cuándo te enamoró esa aragonesa? Je sais même pas. Dice que no lo Ça, sabe. c'était toi qui devais dire, c'était pas moi. Dice que te tienes que acordar tú, ¿no? Nos conocimos en 2015 porque él era compañero de piso de un amigo mío español. ¿Qué te parece Zaragoza? Sí, me gusta mucho. Bonita, el Pilar, el Tubo, Lo conoce todo. los cabezudos también. Pues ahora os hemos traído aquí porque hay un montón de bares y vamos a entrar un momento dentro porque hemos quedado con nuestras amigas. ¿Cómo es la vida nocturna? Todo comienza mucho antes. A las 8 de la noche pues ya te vas un poco cenado a casa. ¡Salut! ¿Ça va? Decir hola. Ellas son compañeras de trabajo de Christophe. ¿Cómo es el carácter de una española como María? Elle est très gentille, elle est très douce. ¿Y os habla de Aragón, de Zaragoza? Ah, tout le temps, elle nous parle tout le temps de sa région. Pero aún no han venido. Pero bueno, pueden venir cuando quieran, obviamente. Bonjour, oui, s'il vous plaît, ici. ¿Qué es esto? Estos son la leta flambe, algo muy típico de aquí. Es como una pizza, ¿no? ¿O qué es? Non, non. La tarte flambée, c'est pas du tout une pizza. Una tarte flambe no es para nada una pizza. ¿Y cuál es el origen de este plato tan famoso? Lo hacían los panaderos para comprobar la buena temperatura del horno. ¿Y algo de comer que eches de menos de España? La tortilla de mi padre. Eso lo echo bastante de menos. Papá, hazme tortilla. María, ¿entonces nos vemos para Aragón? Sí, de visita iré pronto, pues para Navidades, como siempre. Pues entonces, chanté, ¿no? Santé. Ale. Adiós. Adiós. Hasta pronto.